Vamos a orar para empezar. Padre Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este momento que usted nos permite compartir tu santa palabra, Señor. Permítenos tu sabiduría, Señor, y la gracia de compartir tus pensamientos, Señor, compartir tu corazón, Señor. Guárdanos, Señor, de nuestros propios pensamientos, Padre, y permítenos conectarnos con tu santa palabra, amado Padre. Te agradecemos por este momento, te agradezco por todas las personas que me están acompañando en este momento, Señor, que tú bendigas la vida de ellos, el corazón de ellos, Señor, y nos des cada día la gracia de poder escuchar tu santa palabra, Señor. Te lo agradecemos, dejamos este momento en tus manos, te lo pedimos, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a compartir esta noche en el libro de San Juan, el capítulo 14, del versículo 15. Vamos a leer, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 2 versículos nomás he leído. Esta semana, hermanos, Dios me ha permitido tener muy buen testimonio, ¿no? Porque aunque nosotros tenemos la dificultad, la situación, nosotros los seres humanos somos muy inconstantes, hermano, independiente de quién sea, ¿sí? Salvo, no salvo, todos los seres humanos somos totalmente inconstantes, ¿sí? En la mañana somos unos, en la tarde somos otros, a mediodía somos otros, ¿no? Pero gracias a Dios por la iglesia, por la palabra de Dios que Él nos permite recuperar nuestro corazón, ¿sí? Como nos ha enseñado la iglesia, Dios, que cuando en un cuarto puede estar muy oscuro, pero se prende la luz y la luz saca la oscuridad, ¿no? Entonces, el siervo nos enseñaba y nos decía: cualquier ser humano en la tierra, independiente de quien sea, rico, pobre, como sea, sí o sí necesita nacer de nuevo y necesita recibir la salvación, ¿no? En su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el tener la salvación, el haber entendido que ya soy justa, que no tengo el pecado, eso me hace una hija de Dios, y Dios me da ese regalo maravilloso, ¿sí? Que Él prometió mandar cuando Él volviera al Padre, ¿sí? Y es su Santo Espíritu. Entonces, yo le digo a las personas la importancia tan grande. Si el ser humano supiera la importancia tan grande que es recibir el perdón de los pecados, recibir a Jesucristo en el corazón como el Salvador de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, uno al principio, hermanos, no lo entiende. Cuando una persona empieza a conocer este evangelio, Dios empieza a trabajar, ¿sí? Algunas personas les permite una situación difícil, otras se les arregla muy fácil, ¿sí? Alguna situación, ¿sí? En mi caso, cuando yo nací de nuevo y recibí el perdón de mis pecados, que eso fue el 20 de marzo del 2003, hace poquito nací y cumplí años, ¿no? Espirituales. Entonces, el 20 de marzo del 2003, yo llevaba una vida muy difícil, demasiado difícil, ¿sí? Abandonada, con mis niños pequeños, sin trabajo, con situación difícil, pero como un bebé, ¿no? Necesita a sus padres. Dios me dio la gracia de conectarme con estos siervos preciosos de Dios que en ese tiempo, en el año 2003, llegaron aquí, estaban aquí en Colombia, ¿no? Aquí en la capital, y Dios me dio esa gracia, ¿no? De conectarme con ellos. Cuando yo empezaba, aunque tenía toda esta situación y había nacido de nuevo, porque Dios nos permitió la gracia, hermanos, aquel tiempo, de asistir al primer retiro espiritual que hubo aquí en nuestro país, ¿sí? Y en ese retiro espiritual, pues yo no tenía dinero, yo no tenía nada, y Dios me permitió por medio de la esposa del siervo hallar la gracia, y ellos me llevaron, no gratis, me llevaron a este retiro. Fue muy difícil porque el primer retiro nos llevaron a una finca, éramos muy poquitos hermanos, pero gracias a Dios, ¿no? Estábamos tan unidos, como tan junticos como una familia, ¿sí?
y llegamos a una finca donde el agua nos hizo totalmente daño, ¿sí? Totalmente porque no era potable, era, no, terrible, ¿sí? Nos pasó, nos enfermamos del estómago, pero una experiencia que yo pasé en ese tiempo con uno de mis niños que estaba pequeño, yo lo tenía en el cuarto, sí, ya habíamos terminado la hora piadosa, el desayuno y en ese momento nos fuimos para el cuarto, yo fui a ver a mi niño porque estaba muy pequeño todavía, tenía como 3 añitos, dos añitos y medio, 3 añitos. Entonces, al yo llegar al cuarto, el niño tosía, tosía, estaba enfermo, enfermo, y pues yo lo movía, le daba agüita, alguna cosa, pero en un momento el niño se le fue el aire, mejor dicho, el niño se desmayó y quedó totalmente como si estuviera muerto. Entonces, ¿cuál fue mi primera reacción? Coger a mi hijo en los brazos y salir corriendo hacia donde estaban los ciervos, ¿no? Fue el primer ciervo, otro ciervo expositor que venía de Corea del Sur, ¿no? Entonces, yo lo llevé hasta estos ciervos y le dije, pastor, pastor, mire mi hijo cómo está. El ciervo cogió al niño y se lo llevó para el cuarto donde estaba este siervo de Dios. Cuando pasaron como unos 5 o 10 minuticos y me volvieron al niño, ¿no? Cuando me volvieron al niño, el niño estaba riéndose, ¿no? Y el niño en ese momento no volvió a molestar para nada en todo el retiro, o sea, estuvo tan perfectamente bien, yo pienso que fue como Elías, ¿no? Como Eliseo, cuando Eliseo se acostó, cuando oró por el hijo de esta tsunamita, ¿no? Entonces así me sentía yo, ¿no? Entonces realmente fue maravilloso ver el trabajo de Dios, hermanos, y Dios me ha permitido tener muchos testimonios, ¿sí? De los cuales he podido ver el trabajo de Dios en mi vida. Pero todo esto lo he recibido, hermanos, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué? Porque Dios me dio un gran regalo, nos dio su Santo Espíritu, nos permitió tener la santidad y la justicia de su Santo Hijo Jesucristo, ¿sí? Y por medio de su Santo Espíritu, Él nos dio esa santidad para siempre totalmente. Aquí dice la palabra, dice el versículo 16, leímos San Juan 14, 15 y 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dice para siempre, no es un momento, ¿no? Cuando yo asistía a unas denominaciones, pensaba que solamente podía recibir el Espíritu Santo era cuando iba allá y me subía al púlpito y un pastor me ponía las manos encima y después de que me ponía las manos encima, él oraba y decía, reciba el Espíritu Santo, así nos daba como un golpecito en la cabeza, pero yo veía que todos los de ese púlpito se caían, ¿no? Entonces, cuando yo veía que todo se caía, pero yo no me caía, yo no me desmayaba, yo no sentía nada, ¿no? Entonces yo decía realmente porque estas personas sí pueden recibir el Espíritu Santo, pero yo no. Entonces yo me sentía tan mal, me condenaba por eso, porque yo decía, yo no soy digna de entrar al reino de los cielos, yo no soy digna de ser hija de Dios, ¿sí? Pero realmente es maravilloso haber conocido este evangelio, es maravilloso entender esta verdad, ¿no? Que no es por mi justicia, no es por una obra que yo haga, que pude recibir el Espíritu Santo, sino porque un día Dios tuvo misericordia de mi alma, de mi espíritu, y un día el Padre Santo abrió mi corazón para que su palabra, su evangelio pudiera entrar en mi corazón, ¿sí? Y pudiera entrar su Santo Espíritu en mí para que estuviera conmigo para siempre, ¿sí? Para siempre, dice el Señor. Entonces, realmente, ¿por qué yo he podido ver el trabajo de Dios en mi vida? Porque el Espíritu Santo de Dios me ha dado esa gracia, ¿no? Dentro, Él es el que ha hecho que yo pueda ver la obra de Dios, ¿no? Porque Él es el que hace que en mí que yo tenga ese querer como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad de creer en su santa palabra, ¿no? Vamos a leer aquí, muchos saben este versículo en el libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 10, vamos a leer un momentico, Hebreos 10, ahí dice, ¿no? Hebreos 10, dice,
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí vuelve y repite la palabra de Dios, no dice que somos santificados para siempre. ¿Por qué somos santificados para siempre, hermanos? Porque Dios nos otorgó su Santo Espíritu y Él dijo que nos daría un consolador y ese consolador estaría con nosotros para siempre, dice el Señor, ¿sí? Pero las personas quieren recibir el Espíritu Santo de Dios mediante obras, mediante esfuerzo, ¿sí? Pero es tan fácil recibir el Espíritu Santo de Dios y eso tampoco depende de mí, ¿no? No depende del ser humano. Es cuando verdaderamente el ser humano puede botar todo su pensamiento, puede vaciar todo su cinismo para conectarse con la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, ¿no? Cuando la persona sabe que necesita 100% la misericordia, la gracia de Dios, ¿sí? Esa persona tiene la necesidad de Dios en su corazón, puede recibir ese regalo maravilloso, ¿sí? Que es su Santo Espíritu. Aquí lo dice, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dice para siempre, ¿no? Entonces, aquí también vamos a leer un momentico aquí, en el libro de Daniel, ¿no? Aquí en el libro de Daniel, vamos a leer un momentico, el libro de Daniel, el 9, capítulo 9, versículo 24, vamos a leer un momentico, 9:24, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿no? Entonces, ya Dios le revelaba a sus siervos los profetas, ¿no? Desde hace mucho tiempo antes, desde antes que nuestro Señor Jesucristo llegara a la tierra, ya le había revelado a todos estos preciosos siervos de Dios, ¿sí? La llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Escuchaba, ¿no? Como un siervo nos decía, ¿no? Realmente en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo dijo que leyeran las escrituras porque en ellas os parecía que hallaréis la vida eterna y ellas eran las que daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo no estaba no existía sino solamente el Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento no hablaba directamente de nuestro Señor Jesucristo, pero estos siervos preciosos de Dios eran sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es maravilloso para nosotros, hermanos, o especialmente para mí, es maravilloso haber podido comprender, haber podido entender este precioso evangelio, sí, porque aunque yo leía la Biblia, aunque yo escuchaba la palabra de Dios, yo no podía entender absolutamente nada, ¿no? Muchas veces he pensado que cuando sea el rapto y cuando ya no esté el Espíritu Santo de Dios en la tierra, nosotros los justos, los salvos, hemos dejado muchos escritos. Por ejemplo, el siervo de Dios ha hecho muchos libros y también en la iglesia nos han enseñado que nosotros llevemos la Biblia, el himnario y una agenda para poder escribir, porque cuando nosotros escribimos, ¿sí? Realmente nos conectamos con esa enseñanza que el siervo nos está transmitiendo y podemos recibir también ese corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios no revelará nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, estos siervos de Dios, cuando nos predican el evangelio, realmente a mí me gusta llevar una agenda y apuntar, porque me conecto, ¿sí? Y así pues tampoco me da sueño, porque hermanos, tienen el culto a veces no nos coge y nos cabeceamos, ¿sí? Pero escribiendo se le queda a uno más profunda la enseñanza, ¿sí? Entonces, estos siervos de Dios nos han enseñado verdaderamente, ¿sí? Cómo debemos conectar nuestro corazón, ¿sí? Con la palabra, con la enseñanza que ellos nos enseñan a través de la santa palabra de Dios, porque un verdadero siervo de Dios, ¿cómo nos debe enseñar? Por medio de la palabra, ¿sí? Una persona que rechaza, una persona que no cree en Jesucristo, es una persona que no puede recibir la salvación si no cree en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente yo pensaba,
Cuando ya no esté el Espíritu Santo de Dios en la tierra, aunque tengan la Biblia, aunque tengan los escritos, ellos no van a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que revela el corazón de Dios es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios es el que enseña a nuestro espíritu el corazón del Padre y es el que revela en nuestro corazón verdaderamente lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso, hermanos, cuando ustedes están en una prédica, hoy en día ya estamos tan cerca del final de los tiempos, estamos tan cerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, que el Evangelio se está regando, ¿no? Se está predicando por las redes sociales, se predica en muchas partes, se hacen estudios bíblicos, se hacen muchas actividades para que las personas puedan nacer de nuevo y recibir el perdón de los pecados, ¿sí? Pero aunque una persona, ¿sí? Escuche, pero si realmente esa persona no vacía todo su corazón, realmente 100%, ¿sí? Y sabe que tiene la necesidad del Padre, que tiene la necesidad de Jesucristo en su vida, realmente no le puede entrar nada, hermanos, ¿sí? Porque aunque una persona escuche, realmente si no tiene el corazón vacío y también si Dios no le permite esa gracia, hermanos, ¿sí? Porque no depende, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, hermanos, ustedes y yo somos privilegiados, ¿no? El habernos encontrado a un siervo nacido de nuevo, a un siervo que ha nacido de nuevo y nos haya podido predicar este evangelio. Porque ¿quién de nosotros solamente leyendo la Biblia pudimos entender que no teníamos pecados, ¿sí? Aunque yo iba a esta denominación católica y escuchaba cada ratico la misa porque mi mamá me llevaba constantemente, ¿sí? A la denominación católica, íbamos a la misa a las 6 de la mañana, después íbamos a las 6 de la tarde y siempre escuchaba la misma palabra así de San Juan 1:29, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero realmente eso era como un zumbido, eso no, a uno no le entra nada, ¿no? No le entra porque realmente Dios no le ha dado a uno esa gracia y no le ha dado esa misericordia para que nosotros hubiéramos podido entender el Evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, es una gracia de Dios muy grande que ustedes por estos medios, ¿sí? O que ustedes se hayan encontrado a un salvo nacido de nuevo y que nos haya predicado este Evangelio, es una gracia de Dios muy grande, es un regalo maravilloso de Dios, ¿sí? Porque no solamente Dios nos permitió encontrarnos a un salvo en el camino, sino que Dios nos ha otorgado, ¿qué? Su Santo Espíritu. Y nos lo dio ¿para cuándo? Para siempre, dice la palabra. Para siempre, dice el Señor, ¿sí? Entonces, amados, realmente aquí en el libro de San Juan, ¿no? Dice el versículo 15, 14, capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero ¿quién puede recibir el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién puede recibir ese Espíritu Santo? Es el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en su corazón, que ya no tiene pecados y que ya todos nuestros sucios y asquerosos pecados, pasados, presentes y futuros, fueron trasladados a nuestro Señor Jesucristo y que no es por ninguna obra humana, hermanos, ¿sí? Sino es solamente porque Dios tuvo misericordia de nuestro espíritu, tuvo misericordia de nuestra alma y nos dio este evangelio, hermanos, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios, muchos son llamados, más pocos los escogidos, ¿no? Yo escuchaba testimonio de un hermano, me decía que preguntaba yo por una pareja que estaba asistiendo a la iglesia y le pregunté por qué ellos no volvieron. Y esta persona me decía, es porque ellos no pueden aceptar que la iglesia nos enseñe que nosotros somos 100% malos. Entonces yo le decía, ¿cómo? Él me decía, es que ellos dicen que nosotros somos malos, pero no 100%. Nosotros también hemos hecho obras buenas, nosotros también hemos hecho cosas buenas, ¿no? Una vez escuchaba a un siervo un testimonio de una señora que ella tenía, ¿cómo se llama? Una farmacia, ¿sí? Aquí le decimos droguería, pero también se llama farmacia.
Esta señora ella repartía muchos medicamentos y allá cuando iban las personas de la tercera edad y a veces le decían, es que no tengo dinero para esto, no me alcanza, ella lo regalaba, ella daba el medicamento gratis, por más caro que fuera, ella siempre lo estaba dando a estas personas. Entonces un día Dios le dio la gracia de encontrarse con un salvo y esta persona le empezó a predicar el evangelio de la salvación, ¿sí? Porque para que una persona pueda tener ese arrepentimiento, primero tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Por eso Dios siempre nos dejó el testimonio de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, del ladrón a la par de Jesús en la cruz, de ese hombre asaltado por los ladrones, ¿sí? Porque ellos tenían una misma condición, ¿no? Ellos se conocían a sí mismos, ellos sabían quién eran ellos delante de Dios y que ellos no podían, el corazón de ellos estaba verdaderamente tan vacío, tan derrumbado por la situación que ellos tenían y por haberse dado cuenta quién era, que ellos solamente esperaban la ayuda de Jesucristo, ¿no? Entonces, este siervo le enseñaba a ella, ¿no? Pero ahí hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios nos enseña nuestra condición, ¿sí? Génesis 6:5, Salmos 14, 2, 3, ¿sí? También San Marcos lo dice, ¿no? Que del pensamiento del corazón del hombre de continuo solamente el mal, ¿sí? Que dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, y toda esta enseñanza él le testificaba a esta persona, pero ella no podía entender, no, pero es que es cierto, si nosotros hacemos cosas malas, pero no todo es malo. Mire, aquí cuando vienen algunas personas, no tienen dinero para el medicamento, yo les regalo, yo llevo comida a los pobres, yo les doy muchas cosas y yo ofrezco mi servicio para muchas personas gratuitamente. Pero entonces este siervo le decía, sí, eso no es malo, ¿sí? O sea, servir a otros, darle a otros no es malo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios, sí? ¿Cómo está hablando Dios a nosotros, sí? Entonces realmente cuando una persona tiene mucho de su propia obra en sí mismo, pues no puede aceptar la obra de Jesucristo, porque piensa, yo he hecho esto bueno, entonces yo no necesito a Jesús. Así es el ser humano, ¿no? Pero cuando una persona se conoce a sí misma, como esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, como este hombre asaltado por los ladrones, ¿sí? Que él no tenía posibilidad de salvarse por sí mismo. La mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ella en ese momento pudo conocer su condición y sabía que merecía la muerte. Y muchos testimonios de los cuales Dios nos dejó en la Biblia para que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos que esa es mi condición, que esa es la posición de mi corazón para poder recibir la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios es recibir este precioso evangelio. Yo hablaba con mi yerno y él me decía, tenía mucha queja en su corazón, queja, ¿sí? Pero yo le decía, usted ya es una persona bendita. Porque es bendita, que no tiene esto, que no tiene lo otro, que no tiene dinero, que tiene la situación, eso no es problema, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros somos malos, aunque nosotros cometemos los errores, nuestro Señor Jesucristo es tan bueno, tan misericordioso, nuestro Padre Santo, que Él nos soluciona todo, Él arregla todas las embarradas que nosotros hacemos, porque Él sí es bueno, Dios sí es bueno, ¿sí? Entonces yo le decía, pero usted ya es bendito, solamente sabiendo que ya eres limpio de todos tus pecados, que ya eres justo, santificado y limpio, ya es suficiente para usted ser la persona más bendita de esta tierra. Ya no necesita más, ¿sí? Solamente que necesitas hablarle a Jesucristo, decirle, Padre Santo, yo tengo esto, yo necesito esto, ayúdeme en esto, ¿sí? Porque Él está ahí para nosotros siempre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que dijo a ese intérprete de la ley, porque me llamas bueno, ninguno es bueno, solamente Dios, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros, amados, solamente sabiendo que ya somos salvos, solamente sabiendo que ya somos limpios de todos nuestros pecados, que ya no hay ni mancha de pecado en nuestro corazón, ¿sí?
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que ya Él nos regaló su Santo Espíritu, ese Espíritu Santo que es santo, justo, perfecto, ¿sí? Está dentro de nuestro corazón, amados, es suficiente para ser felices, hermanos, ¿sí? No, el hombre, el ser humano no necesita nada más para ser bendito, por eso ya somos benditos, ya tenemos, ¿sí? Esa gracia de Dios, ya tenemos la ayuda del Padre, tenemos ya la bendición de Dios en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Por eso el siervo nos dice, ¿por qué se afanan, sí? ¿O por qué? ¿Cuál es el problema? La palabra de Dios dice que el problema es que una persona tenga el pecado, ¿sí? Pero cuando la persona ya ha recibido su salvación, cuando ya está limpia 100% de todos sus pecados, ya no hay ningún problema en esta tierra, hermanos, ¿sí? Porque ya lo tenemos todo en este planeta Tierra. Y no solamente eso, sino que ya tenemos las puertas abiertas en el reino de los cielos, ¿sí? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, amados. Entonces realmente el haber yo nacido de nuevo, hermanos, el haber conocido que una persona, un siervo de Dios, nacido de nuevo, me haya encontrado, ¿sí? Y me haya predicado este precioso evangelio, es el regalo más maravilloso que Dios pudo darme en mi vida. Claro, cuando una persona está muy bebé espiritualmente, ¿sí? Como tenemos tanto pensamiento, así como cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, pasaron el Jordán al otro lado, ¿sí? Ellos llevaban mucho del mundo de Egipto, por eso para ellos era muy difícil votar eso, querían regresarse, se quejaban, ¿sí? ¿Pero por qué? Por desconocer el corazón de Dios. Muchas veces yo también en mi pasado desconocía el corazón de Dios, pero como yo sabía que no podía por mí misma y que yo necesitaba 100% la misericordia de Dios en mi vida, eso me hacía doblegar mi corazón, hermanos, para poder ir ante Jesucristo, doblar mis rodillas, abrir mi corazón, contarle a Él, pedirle su ayuda, hermanos, y he podido ver el trabajo de Dios en mi vida, no solamente en mi vida, sino también en la vida de mis hijos amados. Le voy a contar un testimonio pequeñito que me pasó esta semana, hermano. Imagínense que yo sé que es algo material y es algo simple, ¿no? Pero es algo que yo quería, ¿no? Resulta que yo tenía un comedor pequeño, ¿no? Porque una hermana me había obsequiado un comedor pequeño, muy buen comedor, pero era muy pequeño. Y ustedes saben, hermanos, que yo tengo 7 hermosos hijos, los mejores hijos del mundo. Entonces siempre quise un comedor grande en madera, ¿sí? Que tuviera de 6 puestos y así, grande. Entonces un día yo le oré a Dios y le dije, Padre, yo quiero un comedor así. Yo quiero también arreglar el computador que lo tengo dañado, Padre. Yo soy tu hija. Usted dice en su palabra que yo soy la niña de tus ojos. Usted me los puede regalar, Padre Santo. Y así fue. Y resulta que ayer Dios me regaló el dinero para comprar la mesa, ¿sí? Para comprar este comedor, ¿sí? Y también para mandar a arreglar el computador. Y me regaló para algunas cosas que yo quería, hermano, ¿sí? Entonces, aunque es algo sencillo, aunque es algo material, hermano, ¿sí? Pero ¿quién? Nosotros mientras vivamos en este mundo también necesitamos las cosas materiales, ¿sí? No somos tan, ay, sí, sí, claro, especialmente la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Pero estando el Evangelio en nuestro corazón, hermanos, ya lo tenemos todo, ¿sí? El Padre nos escucha, ¿sí? El Padre está atento a la oración de nosotros los justos. Y dice que sus ojos están mirando a todo momento a nosotros los justos, hermanos. Entonces, qué más grande bendición, hermanos, que haber podido entender este Evangelio, hermanos, ¿sí? Y haber podido recibir este regalo maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios, como lo dice en Hebreo 10:10, ¿no? Somos santos para siempre, hermanos, ¿sí? Y Él dice que nos dará un espíritu, nos daría, ¿no? Un consolador, ¿sí? Dice aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Jesucristo va a estar con nosotros para siempre, hermanos. Entonces no tenemos dificultad en esta tierra, porque tenemos todo, hermanos, ¿sí? Al tener el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial en nuestro corazón, ya somos los seres humanos más benditos, más prósperos, más extraordinarios,
Somos las personas más benditas de esta tierra, hermanos, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros vivamos felices por este evangelio y que vivamos agradecidos todos los días, hermanos. Las dificultades, las situaciones que tengamos no es ningún problema para nuestro Señor Jesucristo. El problema para nuestro Señor Jesucristo es que una persona no crea que ya es salva, no crea que ya está limpia de todos sus pecados y que no tiene que hacer absolutamente nada para ser un hijo de Dios, ¿sí? Para recibir la bendición del Padre Santo, ¿sí? Para recibirlo a Él. Ese es el problema, ¿sí? Ese es un gran dolor para Dios, que una persona no crea su evangelio. Eso sí es un problema, pero para Dios no hay ningún problema, hermanos, ¿sí? Situación con los hijos, situación con marital, situación económica, no hay problema, hermanos, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo puede resolver todo para nosotros. Él tiene todo para nosotros, hermanos, ¿sí? Solamente Él quiere que nosotros vivamos felices por este evangelio, viviendo agradecidos delante del Padre, ¿sí? Gracias, Padre, porque nos diste esa gracia de estar en sus planes. Y gracias, Padre, por habernos revelado su secreto, su evangelio, hermanos. Entonces, verdaderamente, hermanos, es un privilegio tener el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para mí eso en un pasado era imposible recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que yo no me caía, era porque Dios ya me tenía elegida, ¿sí? Para recibir el verdadero Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso he sido muy feliz, hermano. Y cada día Dios me permite ver el trabajo de Él en mi vida, hermano. Ver el trabajo de Dios en la vida de mis hijos. Ver el trabajo de Dios en todo mi contorno, hermano, ¿sí? Entonces estoy muy agradecida, les agradezco mucho por escucharme, por permitirme compartir este momento con ustedes, amados. Muchos no los conozco personalmente, pero Dios bendiga la vida de ustedes, el corazón de ustedes, Dios se los guarde cada día, hermanos. Y cada día, amados, vivan con agradecimiento, ¿sí? Delante de Dios, tengan agradecimiento todos los días por haber sido personas que Dios les dio la gracia de estar en los planes de Él, amados. Entonces, muchas gracias. Voy a orar ya para terminar. Padre, Señor Dios, te agradecemos, Padre, por este momento, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por habernos dado, Señor, esa gracia de recibir tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por haberlo sembrado en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que guíe nuestro corazón, guíe nuestros pasos, Señor, y cada día, Señor, nos permitas esa gracia de escuchar tu palabra, Señor, y danos la sensibilidad, Señor, en nuestro corazón, de escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo agradecemos, Señor. Agradecemos por todo, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, Padre. Oramos a ti por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.